Bueno, hermano, después de haber orado al Señor por esta enseñanza, vamos a continuar hablando de lo que es la conversión cristiana. Y hace una semana estuvimos hablando y dijimos que la conversión cristiana, bajo el pasaje de Hechos 26 que acabamos de leer, es una conversión o es una que convierte ¿de qué? De las tinieblas, convierte a la persona de las tinieblas a la luz. Entendiendo entonces que esta conversión es que saca a esa persona de su ceguera espiritual, lo saca del pecado, lo saca de su pecado a la luz, a la vida de santidad. Eso fue lo que estuvimos hablando hace una semana. Sin embargo, hermanos, según el relato y en las palabras dichas del Señor al apóstol Pablo, esto no es todo. La obra hasta ahí no está completa. Queda otra parte, y es que la conversión cristiana es aquella que convierte, es aquella que gira de la potestad de Satanás, ¿a quién? A Dios. Por eso voy a leer nuevamente el pasaje para ustedes, cuando el Señor le dice, porque esta es una orden del Señor hablándole al apóstol Pablo, cuando le dice pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahí está la razón por la cual el Señor hace levantar al apóstol Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para entender esto de la conversión, de esta segunda parte de la conversión, que es salir de la potestad de Dios, de la potestad de Satanás a Dios, tenemos que ver este primer punto que vamos a poder observar el día de hoy. Para entender esto, debemos llevar esta enseñanza por partes. Y lo primero que usted y yo debemos entender de esta conversión de la potestad de Satanás a Dios es poder entender el poder que Satanás tiene sobre la persona no convertida. Eso es lo primero que tenemos que entender. Para que usted y yo sepamos qué es lo que hace la conversión, tenemos que saber cuál es el poder que Satanás tiene sobre la persona no convertida. Y con esto quiero hacerles una pregunta. Cuando una persona nace y está en el mundo, ¿cómo nace esa persona? ¿Cómo nace esa persona? Desnuda. ¿Listo? Salmos capítulo 51, Salmos 51, versículo 5, Salmos capítulo 51, versículo 5, nos muestra, nos deja ver cómo es que nace una persona, en qué estado nace una persona. Y aquí está hablando el salmista y nos dice en Salmos 51, 5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, según lo que nos dice el salmista en este pasaje, nos da a entender que todo hombre en el mundo después de Adán, nace ¿en qué condición? En la condición de pecado. Todo hombre después de Adán nace bajo una naturaleza contaminada y corrompida. Eso es lo que nos dice a nosotros la Escritura. Pero la pregunta es, cuando el hombre crece, cuando el hombre va creciendo, cuando el hombre se hace adulto, entonces ¿será que esta condición cambia? Porque hay niños que nacen con ciertas dificultades cuando nacen, ¿cierto? Al nacer nacen con ciertas dificultades físicas o de salud, pero cuando crecen eso se le quita. Ahora la pregunta es, si la persona, todo hombre, nace en pecado, al crecer, al pasar el tiempo y al hacerse adulto, ¿será que esta condición cambia? ¿Ustedes qué dicen? Sigue, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, Efesios 2, versículo 1 al 3, nos dice a nosotros lo siguiente. Efesios 2, 1 al 3, pasajes que todos conocemos, nos dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo vivía? ¿Cómo vive la persona? ¿Cómo vive la persona no convertida cuando crece? ¿Cómo está? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe ¿de qué? De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos ¿de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿quién? Que los demás. Así que, hermanos, ¿será que el hombre cuando crece, después de haber nacido en condición de pecado, su condición cambia cuando éste ya es un adulto? Para nada. Según lo que usted y yo acabamos de leer, el hombre nace en pecado y el hombre sigue desarrollando su pecado y su estado con el tiempo. Y este pasaje nos dice que esta persona sigue desarrollando su estado de pecado, sigue desarrollándose en el pecado porque está bajo la corriente ¿de quién? De este mundo, pero además dice otra cosa, ¿conforme al qué? Príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es ese? Ese es Satanás. Entonces, según lo que nosotros podemos ver en las Escrituras, la persona no convertida, y todos nacemos en una condición de no convertidos, vivimos en este mundo y en esta tierra sin Dios y sin ley. Así vivimos todos, sin Dios y sin ley en este mundo. Así que usted y yo vimos en Hechos capítulo 26, para que se conviertan, ¿de qué? De las tinieblas a la luz. ¿Y de qué? Y de la potestad de Satanás a Dios. Aquí nos deja ver una vez más, y en este versículo podemos ver que se repite la palabra potestad. Que los hombres en otro tiempo, toda persona no convertida está bajo la potestad ¿de quién? Del príncipe de las tinieblas. Otra vez la palabra potestad. Es la potestad del diablo. Pero miren, yo quiero que entendamos una cosa, porque a veces hablar de este tipo de cosas como la potestad del diablo, que los hombres viven bajo la potestad del diablo, esto tal vez no sea bien entendido y eso tal vez no produzca nada en la persona. ¿Por qué razón? Porque cuando usted y yo hablamos de la palabra diablo, yo le quiero decir una cosa, esa palabra ahora no le da miedo ni a estos pelados. ¿Y usted sabe por qué no le da miedo? ¿Usted sabe por qué no produce nada en estos muchachos ya ni siquiera la palabra diablo? ¿Sabe por qué razón? Hermano, imagínese todo lo que el diablo ha hecho para que usted y yo ahora no le veamos como si nada. ¿Y sabe por qué razón? Esta palabra diablo está mal entendida, porque es una palabra de la cual a usted y a mí nos cambiaron el significado, de la cual a usted y a mí nos cambiaron la idea. Y entonces, ¿qué pasa? Por eso a estos muchachos no se les da nada. Eso es lo que pasa. Mire, ¿cuál es la idea que generalmente la gente tiene del diablo? ¿Cuál es la idea que se tiene generalmente del diablo? La idea que se tiene del diablo es fantasiosa, ficticia, de película. Se habla del hombre que tiene cuernos, ¿sí o no? Del hombre que tiene grandes cuernos, que tiene un tenedor grande, que tiene cola, que tiene pies ¿de qué? ¿Cómo? De animal, ¿cierto? Como de toro. Esa es la imagen que nos han hecho a nosotros. Nos han hablado del coco o del cuco, como dicen ustedes aquí. De ese nos han hablado. Ese es el que se nos ha hablado. Se nos ha hablado de aquel que le jala los pies al hombre por la noche. A ese que asusta, que le hace ¡bu! Y usted quedó, ¡ay! Me dio susto. Ese es el diablo que a nosotros nos han dado la idea, hermano. Ese que asusta. Y esa fue la idea del terror que produce el diablo. Esa es la idea que produce el diablo. Pero yo le pregunto una cosa. Eso no es terror. Eso no es terror. ¿Por qué razón? Más bien, hermano, ¿sabe qué es lo que ha hecho el diablo? Esa es una movida del diablo para que la gente tenga un concepto equivocado de él.
Eso es lo que el diablo ha hecho. O sea, hasta eso ha llegado el diablo para que se tenga un concepto de él. Porque según la idea que usted y yo tenemos del diablo, dígame qué es lo que más puede hacer el diablo. Según esto. ¿Qué? Asustar. El diablo lo asusta. Eso es lo único que puede hacer el diablo por usted o hacia usted. Lo que más le puede hacer al diablo a usted con esa idea que tiene es que lo asuste. Por eso es que la gente ve películas de terror y dice, ay, el diablo, me asusté. Esa fue la idea que se metieron, hermano. Así que la idea que nos metieron a nosotros es que el diablo puede llegar a asustarlo de tal manera que lo hace orinar del susto. Esa fue la idea que le metieron a la gente del diablo. Pero nada más. O sea, ¿el diablo qué hace? Asusta. No hace más nada. No hace más nada. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña quién es el diablo. La Biblia nos enseña cuál es el propósito del diablo. La Biblia nos enseña qué hace el diablo. La Biblia nos enseña cómo hace el diablo. Y aunque la Biblia nos enseñe todo esto, hermano, usted y yo tenemos que saber una cosa, que el diablo es algo tan maligno, porque es el origen del mal, que usted y yo no alcanzamos a imaginar lo malo y lo perverso que es. Lo que sí debería causar terror sobre una persona. Porque cuando usted dice el diablo, lo máximo que me puede hacer es hacerme orinar de un susto. Dígame qué problema tiene eso. Dígame qué influencia hace eso en su vida. Si eso hace el diablo, yo recuerdo de niño que muchas veces mi papá me alcanzó a castigar con correa 2 veces. Y la primera vez que lo hizo, yo me oriné del susto. ¿Sabe cuál es el problema? Que mi vida siguió igual. Así que cuando se dice que el diablo asusta y lo puede hacer a usted orinar de un susto, ¿en qué cambia eso su vida? En nada, pero esa fue la idea que nos metieron del diablo. Por eso la gente no tiene problema con él. Así que, según lo que estamos hablando y para poder entender lo que hace la conversión de la potestad de Satanás a Dios, es que todo hombre sin convertir, toda persona en este mundo que nace y que está sin Dios y sin leyes en este mundo, está entonces bajo la potestad ¿de quién? La potestad de Satanás. Y cuando hablamos de la palabra potestad, es la palabra exousia. Es esa palabra exousia. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa la capacidad, la competencia, la libertad, la influencia, el derecho, la propiedad, la autoridad, la jurisdicción y el poder. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué es todo eso, pastor? Piense entonces, con todas esas cosas, ¿en qué condición está el hombre? Esto quiere decir que en que Satanás, sobre el hombre no convertido, tiene cada una de estas cosas. El corazón y la vida del hombre no convertido está bajo su propiedad y su jurisdicción. Es decir, la voluntad del hombre o la voluntad de Satanás, su poder, su influencia, la capacidad tiene Satanás sobre el hombre de someter el alma de los hombres a su dominio. Es Satanás el que tiene la libertad de actuar en ellos. ¿Y por qué razón? Porque son ¿qué? Su propiedad, son de él. Y no hay nada en el corazón del hombre que se levante contra eso. Dígame usted, en otro tiempo, ¿cuándo se levantó usted contra Satanás? Diciéndole, no, yo no quiero eso, yo no quiero mentir, no, yo no voy a mentir. Dígame cuándo lo hizo. Dígame cuándo usted peleó diciendo, yo no voy a robar, yo no voy a desobedecer a mis padres, no y no y no. ¿Cuándo se levantó usted contra eso? Dígame. Nunca. ¿Por qué? Porque el hombre no convertido y toda persona que nace sin Dios y sin ley en este mundo está bajo el poder y propiedad ¿de quién? De Satanás. Cuando Adán cayó, cuando Adán pecó delante de Dios, ¿sabe qué hizo Adán? Adán entregó voluntariamente
y se entregó su voluntad y sometió su vida a un nuevo amo que no era Dios. Eso fue lo que pasó. Ahora ya no es Dios. Ahora su amo se convirtió en el diablo al cual él creyó. Pero miren, hermanos, ¿sabe cuál es el peor síntoma? ¿Sabe qué es lo más peligroso de estar esclavizado a Satanás? ¿Sabe qué es lo peor de todo eso? Es no darse cuenta de que así es. Ese es el peor síntoma. El peor síntoma de estar esclavizado y bajo la potestad de Satanás es que usted cree que es libre. Eso es lo peor. Como dice el dicho popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El hombre ve que su vida no va bien. El hombre ve que no puede cambiar y cree que entonces eso está bien porque todos los hombres están así. Malos padres, malas madres, pero pues yo no me veo diferente de este, ni de este, ni de este. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos bien. Y no se dan cuenta que están esclavizados a Satanás. Mire, una persona puede saber que está esclavizada. Y cuando una persona sabe que está esclavizada, ¿qué anhela? Ser libre. Pero el esclavo y ciego no tiene para dónde ir, sino solamente a quién servir. Para usted poder saber que está esclavizado, ¿necesita qué? Ver. Y entonces va a anhelar libertad. Pero cuando usted no sabe, porque usted está ciego, ¿qué es lo único que usted va a hacer? Servir a aquel que lo tiene ¿qué? Esclavizado. Ahora, hermanos, no importa si usted puede ver o no ver, si usted siente o no siente que está esclavizado de Satanás según lo que yo le estoy diciendo. La verdad de la Biblia no es que una persona dominada por Satanás bote espuma, porque es que esa es la otra idea que nos metieron. ¿Y sabe dónde la metieron? ¿En dónde? En la iglesia. Le metieron el cuento a la gente que si usted está dominado por el diablo, entonces usted va a botar espumarajos por la boca, que usted va a torcer los ojos, que usted va a empezar a temblar, que usted va a empezar a hacer una cantidad de cosas. O que usted le va a pasar como pasa en las películas del exorcismo, del exorcista. Entonces camina por las paredes, camina así de para atrás en las paredes, haciendo toda clase de cosas. Eso lo enseñaron en las mismas iglesias. Pero quiere que le diga una cosa. Una persona dominada por Satanás. Una persona dominada por Satanás camina bien, se viste bien y además habla muy bien. Eso pasa con una persona dominada por Satanás. Pero vive su vida ¿cómo? Esclavizada a sus pecados, a sus concupiscencias, a sus apetitos carnales que lo acaban y lo entierran en el infierno. Y yo sé que usted no me cree lo que yo le estoy diciendo. Yo sé que usted no me lo cree. Pero le voy a demostrar en las mismas escrituras que esto es así. Y tenga temor delante de Dios con lo que le voy a decir hoy. Porque esto pasa en el lugar que usted menos se imagina. Gente esclavizada y tomada y dominada por Satanás. Usted cree que es botando chispas y toda la cosa. Le voy a demostrar por las escrituras. Tenga mucho cuidado con lo que le voy a leer para que usted tema delante del Señor. Porque pasa y en el lugar que usted menos se imagina. Vamos a ir un momentico a Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37. Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. Lucas 4, 31 al 37. Espero que todos lo tengan. Lucas 4, 31 al 37. ¿Listo? Señor. Dice la escritura así. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea,
Y les enseñaba en los días de reposo. ¿Cuándo? Haga de cuenta y hágase la imagen. Aquí en este momento, en este día. Aquí. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Entonces piense, hágase la imagen. Aquí está el pastor y está hablando ¿qué? Con doctrina. Está hablando con autoridad de parte del Señor, no mía, de parte del Señor. Estaba en la sinagoga. ¿En dónde? En la sinagoga, en el lugar que se reunían, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Usted no me creía lo que yo le estaba diciendo ahorita. Que la persona dominada por el diablo se viste bien, camina bien y habla muy bien. Tanto así que ¿dónde estaba? ¿Escuchando qué? Así que aún en las iglesias cristianas puede haber gente sentada que está esclavizada bajo el dominio, potestad, propiedad, jurisdicción e influencia ¿de quién? Pero usted cree que es que tiene que botar espuma. Es que usted cree que tiene que estar borracho. Es que usted cree que tiene que estar drogado para decir que es del diablo. En las iglesias, gente hablando aún de esto, está esclavizada a Satanás. Por eso es que es importante poder entender lo que Dios hace sobre una persona. El que no está convertido está preso por Satanás. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo esto? Primero, que está ciego y no se da cuenta. Pero segundo, que le gusta estar preso de Satanás. El no convertido le gusta. Porque sus vidas siguen como ¿qué? Como si nada. Hablábamos ahorita, ¿quién le peleó a Satanás antes? Las vidas siguen como si nada. Sus vidas siguen trabajando, siguen estudiando, siguen paseando, siguen haciendo, siguen reuniéndose. Y eso es el estado más lamentable del hombre. Que pueda salir a pasear, a disfrutar del sol de Dios, dominado por Satanás. Así que uno puede ver el dominio que Satanás ejerce sobre la persona no convertida de dos maneras muy generales. Y lo primero es que Satanás somete al hombre bajo su voluntad. Eso es lo que hace Satanás. Satanás somete al hombre bajo su voluntad. Y en esto hay que hacer claridad. Mire, no es que Satanás anule la voluntad del hombre. ¿Qué quiero decirle? No es que Satanás coja al hombre y lo encuelle y lo obligue a hacer las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre, al tener su voluntad, ¿qué? Encadenada, ¿sí? Porque ¿cómo nace? En pecado, crece y ¿qué sigue? Desarrollando eso. O sea, al estar el hombre esclavizado, su voluntad, Satanás hace uso de ¿qué? Piense en un perrito. Piense en ese perrito que usted lleva encadenado. ¿Para dónde se mueve ese perrito? Para donde usted lo mueva. El hombre está encadenado, esclavizado al pecado. ¿Y qué hace Satanás? Pongámoslo en términos de los proverbios. El buey, en términos de los proverbios, el buey está amarrado. Y entonces el amo lo lleva. ¿Hacia dónde se va a mover el buey? Hacia donde el amo lo mueve, pero ahorita vamos a ver hacia dónde lo mueve. Así que, hermanos,
Cuando hablamos de que Satanás mueve esas cadenas del hombre porque está esclavizado, ese es el gobierno que Satanás ejerce sobre la persona no convertida. Y ese gobierno que Satanás ejerce sobre la persona nunca le traerá un beneficio, nunca será para su provecho o beneficio. Es un gobierno tirano, es un gobierno que esclaviza. Y el final de Satanás es que el humano haga lo que él quiere para destruirlo. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Juan 8, 44 dice lo siguiente. Juan 8, 44. Estos son pasajes que todos conocemos. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Pero ¿será que el Señor Jesucristo le está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer? ¿Y se lo está diciendo a los asesinos? ¿Será que se lo está diciendo a las rameras? ¿Será que se lo está diciendo a los mentirosos, a los publicanos, a los cuales consideraban como hijos del infierno? ¿A quién le está diciendo el Señor esto? A los líderes religiosos de la época. Imagínense, ¿a quién le está diciendo? A los más conocedores de Biblia, a los que aparentemente eran los más santos, le está diciendo: ustedes son hijos del diablo. Y no solamente que sean hijos del diablo, lo que su padre quiere, ustedes desean hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que los hombres quieren hacer esto? ¿Por qué es que los hombres desean hacer la voluntad del diablo? Bueno, porque Satanás ejerce dominio sobre sus pensamientos, sobre sus afectos y sobre su voluntad. Y por lo tanto ellos terminan haciendo ¿qué? La voluntad del diablo. Esto no se trata de que sea un asesino. Esto simplemente se da uno cuenta en la manera de hablar de la persona. Como habla su padre, ¿habla quién? El hijo. Hoy no lo enseñaba, ahorita no lo enseñaba el hermano. Lo que él ve, ¿qué pasa? Su hijo lo ve. ¿Cómo se viste el diablo? Ellos se visten. Él es quien les influye. De esa manera nos podemos dar cuenta si alguien está dominado. ¿Bajo la potestad de quién? De Satanás. Aquellos que se visten influenciados por este mundo, aquellos que viven bajo la vanidad de este mundo, entonces están ¿cómo? Dominados bajo la potestad de quién? Del diablo. Así que cuando un hombre miente, ¿qué está haciendo? Hermano, porque son los deseos ¿cuál es el deseo del diablo? ¿Es mentiroso desde cuándo? Desde el principio. Así que cuando un hombre miente, ¿a quién se parece? ¿A Dios? La pregunta es, por más que él sepa que la mentira es mala, por más que él sepa que a la persona que le está hablando mentiras y que tiene que sostener esa mentira, ¿por qué no lo cambia y más bien dice la verdad? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Porque está bajo el dominio de Satanás y él desea hacer la voluntad de su padre, que es el diablo. Cuando una mujer chismea, porque a las mujeres les pasa más fácil eso, ¿por qué, hermano, la mujer no puede dejar eso, aunque ya sabe que está mal? Aunque ella escucha, que cuando escucha y habla del chisme, dicen: uy, el chisme sí es malo, la mujer es chismosa, qué malo. Ella dice: uy, sí, eso es muy malo. ¿Por qué no puede dejarlo? ¿Por qué no puede dejarlo? Porque los deseos del diablo quiere hacer. Y el diablo es chismoso. ¿Quién aparta a los mejores amigos? El diablo. Cuando se adultera o se roba, ¿qué es lo que está haciendo el hombre? Cuando un hombre adultera, es capaz de adulterar sabiendo que su esposa lo está esperando en la casa, ¿por qué no puede más bien decir: no, voy a dejar esto y correré a mi esposa porque eso es lo que Dios me dice? ¿Por qué no puede? Porque está dominado, esclavizado a la voluntad ¿de quién? Del diablo. Y siempre que un hombre se dedique a hacer lo malo, siempre que un hombre tenga la voluntad de hacer lo malo, es porque los deseos de Dios, del diablo quiere hacer. Él es su padre.
Por eso es que el apóstol Pablo dice en Hechos 26, para que se conviertan ¿de qué? De la potestad de Satanás, ¿a quién? A Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios lo que saca al hombre de esos dominios que lo manda, que lo somete a su voluntad para que hagan. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermano? Esa voluntad de Satanás, esa potestad de Satanás es que los hombres hagan sin rebelarse lo que él quiere que hagan. Por eso la esperanza del evangelio es libertad. Es libertad. ¿Qué dice la segunda carta a Timoteo 2:26? La segunda carta a Timoteo 2:26 dice lo siguiente. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo bajo el cual están agarrados del diablo, en que están cautivos a voluntad ¿de quién? De él. ¿Cómo están los hombres no convertidos? En lazo a voluntad ¿de quién? Del diablo que lo lleva. Alguien dijo lo siguiente, el pecador es como un barquito de papel. Pero ¿sabe dónde está? ¿Dónde está ese barquito de papel? Ese barquito de papel está sobre el mar del mundo y soplado por el viento del diablo. Ahora, ¿será que alguien puede maniobrar su barco? Sí, pero ¿sobre cuál mar? El del mundo y el viento ¿de quién? Del diablo. Así que para donde vaya va a ser la voluntad ¿de quién? Hermanos, ese es el espíritu de la carne. ¿Sometida a quién? Al diablo y su señorío. ¿Para qué tienta el diablo, hermanos? ¿Para qué tienta el diablo? Para que por medio de una seducción, para que por medio del cebo, la gente resulte haciendo lo que ¿qué? Lo que él quiere. ¿Para qué engaña a Satanás? Para que la gente haga lo que él desea. Para eso engaña. Así que el hombre no pierde su voluntad. No es que el hombre la pierda. El problema es que está sujeta ¿a quién? A Satanás. Él solamente puede maniobrar en su barquito sobre ese contexto, el mar del mundo, y soplado por el diablo. Así que, hermanos, una persona no convertida está bajo la potestad, el poder, dominio, influencia ¿de quién? De Satanás. Y Satanás somete la voluntad del hombre a esto. Pero, hermanos, ¿de qué otra manera es que Satanás ejerce este poder sobre la persona? Bueno, sometiendo a las personas, oscureciendo sus corazones. De esa manera Satanás sigue sometiendo. Él tiene poder. Él somete la voluntad de las personas. Pero ¿cómo lo hace también? Oscureciendo sus corazones, oscureciendo su entendimiento. Miren, Satanás engaña a todo el mundo y de eso no nos podemos engañar. Satanás tiene todo poder sobre el no convertido. ¿Y por qué razón? Porque él opera en el corazón del hombre. Es desde allí que Satanás gobierna al hombre. ¿Qué es lo que hace Satanás con el hombre? Satanás con el hombre, al gobernar su corazón, hace que estas personas anden en desobediencia y desafiando a Dios. Piensen lo siguiente, le voy a poner un ejemplo. Piensen en este momento en una persona, que no está haciendo nada. Piensen en esas personas que están completamente desocupadas. No están haciendo nada, o sea, están mirando a ver qué van a hacer. Están desesperadas a ver para dónde coger porque están completamente desocupadas. Piensen eso. Y piense que usted va y ve a esa persona así y usted le dice, venga, vamos a compartir la palabra. ¿Qué pasa en ese preciso momento? Oye, esa persona recordó que tiene una cantidad de responsabilidades, tiene una cantidad de obligaciones que sería irresponsable y no las cumple. Cuando hace 5 segundos estaba desesperada por hacer algo. ¿Ven cómo pasa? ¿No les ha pasado a usted? Piense en esa reunión
donde usted de pronto ha ido y ha estado y todo está en silencio. Y en el momento en que usted pone la palabra y es palabra del Señor, todos se acuerdan y se animan a hablar. ¿No le pasa en su propia casa cuando usted tiene a su niño viendo dibujos animados que aburren a cualquiera y duermen a cualquiera? En el momento en que usted lo sienta para el devocional, ¿qué pasa? Se le duerme. Hay gente que viene aquí a este lugar. Hay gente que viene y se sienta aquí mientras él está hablando de Dios. No, pero yo estoy re bien. Bien con mi Dios. Oscurece sus corazones, su entendimiento, para que no le resplandezca ¿qué? La luz de Cristo. Satanás oscurece para mantenerlos en ignorancia, poniendo error sobre error, mentiras, conceptos, filosofías, prevenciones, tanta cantidad de cosas con tal de que no oigan el evangelio. Satanás oscurece, cierra los oídos para que una persona no le halle sentido en la vida al evangelio, para que no piense que es beneficioso y entonces de esa manera lo mantiene ¿qué? ¿Bajo las qué? Bajo las tinieblas del pecado. Eso es lo que hace Satanás. ¿Sabe qué hace Satanás? Que la gente considere el evangelio como ¿qué? Como locura. No, eso es una locura. Y entonces eso no alumbra el corazón de tinieblas del hombre. Tenemos la parábola del sembrador. Y por eso les decía ahorita, hermanos, que es importante que nosotros tengamos en cuenta. No me voy a parar en este tema, simplemente se los voy a nombrar. La parábola del sembrador, ¿qué es lo primero que nos dice? Que la palabra fue sembrada. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo primero que ocurrió? ¿Qué fue lo primero que ocurrió? ¿Sabe qué dice? Que la palabra fue sembrada y enseguida. ¿Cuándo? ¿A los 15 días? ¿A los 20 días? ¿Al mes? ¿Al año? ¿A los 2 años? Melquín que habla la palabra y Satanás que va detrás de ella. Enseguida. ¿Y qué hizo Satanás? La quitó. Oiga bien, la quitó. Por eso yo le digo, tenga mucho cuidado cuando se está mirando para el techo. Tenga mucho cuidado cuando usted puede salir del culto que se le está dando a Dios sin ninguna prevención. Porque ¿qué pasa cuando la palabra es sembrada? Enseguida, detrás de esa palabra, ¿quién viene? Satanás, ¿para qué? Para quitarla, para robarla. Por eso es que debemos estar tan atentos a lo que hacemos aquí en todas las cosas. Por eso les envié ese escrito ayer. Y Satanás gana cuando roba o nubla la palabra. Hermano, ¿cuán peligroso es salir de aquí sin entender lo que nos ha dicho? Y creer a veces que entonces estamos bajo el dominio del Señor. Así que los métodos de Satanás son variados. Los métodos de Satanás es llegar y ponerle error a la gente. Esto es ser padre. No, eso no es ser padre. Ser padre es lo que a mí me enseñó mi abuelo y mi abuela y mi papá y mi mamá y estas cosas. Y empieza a poner dudas y dudas y dudas. Y él quiere vivir, ¿cómo? Ciego. Por eso es que hay tantas filosofías, por eso es que hay tantas posturas, para que la gente se acomode ¿a qué? A la que quiere, no a la única que le da libertad, que es la del Señor. Así que Satanás tiene gran experiencia en robar. Satanás tiene gran experiencia en dañar la palabra del evangelio en los corazones. Segunda carta a los Corintios 4:4, segunda carta a los Corintios 4:4. Nos dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué hace Satanás? Cegar el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda carta a los Corintios 4:4. Entonces, ¿qué hace el Dios de este siglo? Cegar el entendimiento de los incrédulos y de esta manera no les va a resplandecer la luz del evangelio de Cristo.
con todo lo que hemos hablado, ¿no es necesario considerar la vida? ¿No es necesario considerar nuestras vidas? Porque yo quiero decirle una cosa. ¿Sabe qué es el terror más grande de Satanás? Que usted esté esclavo de él, sea dueño de él, usted sea su posesión y usted no se dé ni cuenta. ¿Y sabe a dónde lo va a llevar? A disfrutar del cielo. A tener que sufrir eternamente en el infierno. Ese es el terror. No que lo asuste. Porque el día de mañana, cuando el Señor venga, Él también será condenado. Y usted será condenado con Él. Ese es el terror. Que el aire que usted respira, usted ha estado al lado del fuego. Usted ha estado al lado del fuego. Usted ha visto cómo el fuego con el humo y con el calor lo ahogan. Usted ha experimentado eso. Usted aquí tiene la posibilidad de decir, corre, y toma aire fresco. A donde Satanás lo va a llevar, tendrá que ahogarse todos los días de su vida, sin tener un poquito de aire fresco para soportar. Así que la Biblia enseña que la persona no convertida es esclava del diablo. Una persona que vive engañada, manipulada y dominada por el diablo. La persona no convertida cree que es libre y feliz porque puede reír de un día para otro. Pero tan solo es un esclavo que nació con cadenas y que no puede ver libertad y felicidad fuera del pecado. Esa es la persona esclavizada por el diablo. Cree que su felicidad está en trabajar y trabajar y trabajar para conseguir las cosas de este mundo. Y muere en esas. Y él cree que es feliz. Ay, hermanos, pero eso solamente comprueba cuando la gente no puede estar por fuera de esa esclavitud. Esto solamente comprueba el nivel en que una persona es servidor y esclava del diablo. Así que quiero decirle nuevamente una cosa. El diablo no asusta. El diablo domina. El diablo oscurece el entendimiento para destruir a las personas y llevarlas al infierno. Eso es lo que hace el diablo. Para que el Señor nos ayude a quitar ese entendimiento. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? ¿Para qué? ¿Para que se conviertan de qué? De la potestad de Satanás, ¿a qué? A Dios. Así que la conversión cristiana es el poder de Dios sacando al hombre del dominio de Satanás. Eso es lo que hace Dios. Imagínense entonces cuán grande poder se necesita para salir de allá. Es un poder que usted y yo no teníamos, porque ¿cómo estábamos? Encadenados y felices de estar encadenados sin siquiera darnos cuenta de que así estábamos. Entonces Satanás tiene dominio sobre todos los hombres no convertidos, del cual ningún hombre puede ni quiere libertarse porque está ciego y encadenado. Pero la obra de conversión es poderosa y magnífica, y únicamente por ella Cristo dice que el Evangelio nos puede levantar. El Evangelio saca de la potestad de Satanás a Dios. Cristo fue enviado por Dios el Padre para ser la única vía, el único con poder y el único suficiente para deshacer las obras del diablo en los hombres. Cristo es el único, no hay nadie más. Por eso Colosenses 1, versículos 12 y 13 dice lo siguiente. Colosenses 1, 12 y 13 dice lo siguiente. Colosenses 1, 12 y 13 dice: nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. ¿De dónde? De la potestad de las tinieblas y ha trasladado ¿a dónde? ¿Al reino de quién? De su amado Hijo. Hermanos, ese es el bendito evangelio de la gracia de Dios, sacando a un hombre de esa potestad, de esa paternidad, hacia Dios, hacia su Hijo amado. Recordemos que conversión es arrepentirse, que conversión es creer en Jesucristo. Y entonces, como la conversión consiste en arrepentimiento para con Dios y fe en ¿quién? En Jesucristo. Ahora, por medio del Evangelio, el ser humano se rinde a Dios luego de haber sido esclavo y siervo del diablo.
Ahora esa persona que vivía para el diablo, que le corría al diablo, que buscaba deleitar al diablo, ahora se torna para ser esclavo y siervo del Señor. Así que en la obra de conversión, en esa obra regeneradora que Dios hace a través de Jesucristo, ese hombre fuerte del cual hablan las Escrituras, ¿sí recuerdan? Ese hombre fuerte es atado. Ese hombre fuerte es atado por Cristo y por lo tanto Cristo aparta a los hombres de ese gobierno, de ese dominio, de ese amo que es Satanás. Cristo lo hace. Cristo lo quita, le dice, ya no le pertenece a usted, me pertenece a mí. Ahora pasamos a ser esclavos de Cristo y ya Satanás no tiene ningún poder ni dominio sobre ¿quién? Sobre el convertido. Así que en la conversión, el ser humano, el poder de la gracia divina en el Evangelio es tan poderosa que el ser humano ahora voluntariamente, conscientemente se vuelve de Satanás a Dios. Él sabe a quién está dejando y sabe a quién está yendo. Voluntariamente, conscientemente lo hace. Esto era algo que antes no era así. Antes Satanás nos pedía algo y ¿qué hacíamos? Corríamos a complacerlo, ¿sí o no? Satanás mostraba el buen cebo. ¿Para qué? Para que usted y yo lo siguiéramos. Pero al final, ¿qué había? Un gran anzuelo. Por eso les dije, Satanás tiene las cadenas. Pensemos en el buey. Proverbios 7, 22 al 23. Proverbios 7, 22 al 23, ¿qué dice? Yo se los leo, tranquilos. Como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Usted ha visto un buey yendo al degolladero? ¿Usted lo ha visto? ¿Sí? ¿Usted lo ha visto cómo va al degolladero? Hermano, él va tranquilo. Él nunca piensa que le van a hacer mal. Él va despaciecito, no lo tienen que jalar. No más el ver la cuerda hace que él vaya. ¿Y hacia dónde va? Al matadero. ¿A dónde va el necio? Al matadero. Hay que hacerle fuerza. No, él se va solo. Eso es lo que el Señor hace. Eso es lo que el Señor hace. Dios saca de esa tiranía de Satanás. Dios liberta al hombre por medio de Cristo de ese dominio y poder. Entonces el convertido, al ser sacado de esa potestad, quiere decir que el convertido no es dejado sin gobierno. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, lo liberta, no para dejarlo sin gobierno, sino que es puesto bajo ¿qué? Bajo un nuevo gobierno. Eso es lo que hace la conversión cristiana. Recordemos que la conversión es girarse, no solamente de un lugar, sino que cuando somos girados es ir hacia otro lugar. La meta de la conversión no es solamente sacarnos del dominio de pecado de Satanás. La meta de la conversión es ponernos a usted y a mí bajo el dominio, potestad, autoridad, influencia, poder y jurisdicción de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios no deja a un convertido sin gobierno. Porque si Dios llegase y simplemente sacara al hombre del dominio del diablo y no hiciera más nada, dígame entonces cómo queda el hombre. ¿A expensas de quién? De él mismo. ¿Y qué sabe hacer él mismo? ¿Cómo nació? Entonces, ¿qué va a volver a hacer? Como la puerca lavada, ¿vuelve a dónde? Al cieno, a revolcarse en él. Por eso es que Romanos capítulo 6, versículo 16, Romanos 6, 16, pregunta lo siguiente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Hermano, a lo que usted esté obedeciendo, de eso usted es esclavo. ¿Quién lo dice? La Biblia. Así que la Biblia nos señala y nos enseña que somos esclavos ¿de quién? De a quien obedecemos. Si usted obedece al pecado, ¿los deseos de quién?
del diablo está haciendo. Si obedece a Dios, está obedeciendo para justicia. Quiere decir que usted es esclavo ¿de quién? De Cristo Jesús. Así que la Biblia nos enseña que una persona, en cualquiera que sea su condición, no se queda sin dominio gobierno. Si no es convertido, está bajo el dominio del diablo. Si es convertido, ¿está bajo el dominio de quién? De Dios, de Cristo. Así que, ¿qué pasa en la conversión entonces? En la conversión es que la persona se quede sin dominio. En la conversión la persona cambia de amo. Eso es diferente. Cambia de amo. ¿Cómo sabe un padre que tiene autoridad sobre su hijo? En que éste le obedece, ¿cierto? Bien han respondido. Como en algún momento dijo el Señor, bien has dicho. Entonces resulta que ahora los padres dicen, oh, yo tengo dominio sobre mi hijo. Y le pide algo y el peladito lo mira. Y como que, ¿qué me está diciendo? Y baja su mirada y sigue haciendo lo mismo. Hermano, no se engañe. Su hijo no le obedece. Usted no tiene ningún dominio sobre su hijo. No se engañe. No se engañe. Asimismo, tenemos que mirar delante del Señor. Esos padres que 1, 2, 3, 4, 5 veces tienen que decirle lo mismo a su hijo, para que de pronto haga caso. No se equivoque, usted no tiene dominio sobre su hijo. Lo tiene dominado otra cosa. Tiene otro amo, pero no usted. ¿Dominio tiene? Sí. ¿Está dominado? Sí, por un amo. No es no usted, tal vez. Tal vez sea otro. De esa misma manera, hermano, Dios tiene gobierno y autoridad sobre nosotros. Si Dios puede hablar, si Dios puede decirle a alguien haga esto y Él no lo hace, entonces tenemos que dudar de lo que es la conversión. Porque Dios sobre el convertido ejerce dominio real, no es de mentiras, no es de palabra. A donde Dios lo envía, ¿qué hace el convertido? Va sin ningún reproche. Si Dios lo llama, Él viene. Si Dios le dice vaya, Él va. Y no le dice, ¿qué haces? Así que el Señor ejerce señorío real sobre la vida de los creyentes. ¿Y lo hace por medio de quién? De su palabra. Y esta palabra, para poder ejercer ese dominio real, debe de ser ejercida por el Espíritu Santo que obra en el corazón. Así que quiero, tal vez escriba esto, para que usted y yo tengamos en cuenta eso. Si Dios ejerce un dominio real sobre el convertido, esa es la premisa, ¿sí o no? ¿La creemos o no? Si Dios ejerce dominio real sobre el convertido, por eso no hay que obligar a un creyente verdadero a obedecer. Si usted dice que Dios tiene dominio sobre usted, que Cristo está entronado en su corazón, no hay que obligar a un creyente verdadero a obedecer. Porque la misma Escritura lo afirma con el apóstol Juan en el capítulo 3, en el capítulo 5, versículo 3, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 3. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Usted dice ser convertido, no debería obligársele a obedecer. Este es el amor que un creyente, un convertido, le ofrece ¿a quién? A su nuevo amo. El convertido ahora está bajo la corriente de gracia y amor de su nuevo amo. Él no quiere negarle nada a ese nuevo amo. Entonces, como no quiere negarle nada, todo lo que él le pida no va a ser molesto, no es gravoso. Es, por ejemplo, piensa en lo siguiente, es como el esposo que ve a su esposa llevando una maleta pesada. Y entonces ella le dice, esposo, ¿será que me puedes ayudar a llevar esta maleta? ¿Y qué hace el esposo? Sin murmuración, corre y la lleva. ¿Por qué? Porque esa mujer es su ser amado. La pregunta es, cuando Dios le dice que lleve la carga, ¿corre sin murmuraciones porque lo quiere agradar a Él? Porque si, mujer, si usted tiene una maleta pesada
Ya le duele todo, está cansada y usted le dice, esposo, ayúdame a llevar esta maleta que me pesa. Y su esposo la mira y le dice, oiga, qué tan floja. ¿Usted cree que la ama? Si eso le pasa a usted aquí con alguno de estos hombres, hable conmigo para que ya miremos a ver cómo me pone la cosa. Hermano, si el ser amado le puede pedir algo a usted y usted se molesta, hermano, no se equivoque. Para usted es gravoso. Y si es gravoso, es porque usted no ama. Y el convertido, ¿qué quiere? Obedecer. Al convertido no hay que obligarlo. ¿Por qué tiene usted que muchas veces obligar a sus hijos a que hagan lo que Dios les pide? ¿Porque lo aman mucho? ¿Por qué hay que obligarlo a usted entonces? Pero como escuché del pastor, dijo lo siguiente: usted no tiene problema de cargarle a su esposa la maleta, pero si un enemigo suyo le pide que le lleve un lápiz, esa sería la carga más insoportable que usted podría llevar, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa? Qué tremendo ver personas llamadas cristianas que viven su vida cristiana peleando con los mandamientos de Dios. Qué triste, hermano, a mí eso me da tristeza en gran manera, ver personas llamadas cristianas diciéndole a uno, pero usted ¿por qué es tan bobo? Es que el Señor no pide que estemos todo el día ya metidos. Y pueden mirar la Escritura de arriba para abajo para defender lo que es indefendible, lo que en la Escritura en todo tiempo demanda. Peleando con el Señor, peleando con las demandas de Dios, peleando, pues que yo sí me puedo vestir así, hermano. Qué tremendo ver personas que se llaman cristianas peleando con Dios por lo que Dios les manda, pero déles la libertad. Déles la libertad para que vayan y pequen. Eso es como volador sin palo. Eso sí no le pelea. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Puedo ir allí? ¿Puedo comer esto? ¿Puedo comprar esto? Mijo, y eso es como desbocados. Pero dicen que están bajo el dominio ¿de quién? Hermanos, yo soy consciente que Satanás en algún momento puede llegar a atrapar en una trampa el pie de un convertido. Yo sé que eso pasa. A Satanás puede llegar y engañarnos de tal manera que caigamos. Pero una cosa sí sabemos, y eso sí debe tener en cuenta el cristiano verdadero, que aunque pueda llegar a caer, ya no es cautivo voluntariamente. Ya no es cautivo voluntariamente. No fue llevado como el buey al degolladero. El convertido sabe qué va a hacer. El convertido va a velar. El convertido va a orar. El convertido va a vivir sobrio. ¿Por qué? Porque él sabe que Satanás pone trampas y él no quiere caer en esas trampas. Pero cuando cae, va a luchar con todas sus fuerzas para no quedarse ahí. Él jamás se va a rendir nuevamente a esas cadenas que costaron la sangre de Cristo para ser rotas, para ser quebradas. El convertido desconfiará siempre de su... El convertido siempre desconfiará de su corazón. Él no es incrédulo, él no es simplemente un ingenuo. Él sabe que Satanás es un hábil engañador. El convertido va a empezar a distinguir las maquinaciones del diablo para no darle lugar. El convertido escucha las artimañas, ¿cierto?, del diablo para no pecar contra su Dios. El convertido no va a querer que Satanás gane ventaja sobre su vida y por eso se va a esforzar todos los días de su vida en estar vestido de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Eso es lo que hace el convertido. Entonces, hermanos, si el Señor lo que hace es que el poder del Evangelio liberta, rescata, saca de esa potestad para dejarnos bajo un dominio nuevo, entonces, ¿qué va a pasar con ese convertido? Ya no está ciego, ya no está enceguecido para oscurecer su entendimiento. ¿Ahora cómo queda? Con un entendimiento que busca ¿qué? ¿Busca qué? La luz, busca la santidad, busca amar a su Señor, busca servir a su Señor. El convertido ama la luz, ama la luz. Así que si Satanás lo tenía esclavizado, alejándolo de la palabra, alejándolo del evangelio, alejándolo de la oración, alejándolo de las cosas para llevarlo a un lugar oscuro,
Ahora sabe qué hace el convertido. Dice, no, Señor. No, Señor, ahora yo tengo una obediencia que quiere conocer la voluntad del Señor, que ahora es libre en el Señor, sigue a su Señor, busca la palabra, busca tener comunión con Él, cuéstele lo que le cueste. Eso es lo que hace el convertido. ¿Por qué? ¿Qué ama? Ama la luz. Quiere salir de la ociosidad que hablábamos hace 8 días. ¿Para qué? Para estar ocupado en lo que quiere el Señor que esté ocupado. No busca tiempo para la ociosidad, hace resolución de decir, Señor, cada vez que me encuentre desocupado, iré delante de ti, porque mucho tengo para hacer. Esto significa que si antes una persona tenía su corazón en desobediencia, tenía sus deseos presos de Satanás, ahora lo único que quiere buscar es seguir en pos de su Maestro Jesucristo. El convertido, ¿sabe qué hace? Escucha la voz de su gran pastor, el obispo de su alma, y entonces la sigue sin descanso. Porque esa voz, esa tierna voz, esa maravillosa voz, es la única que lo va sacando cada vez más y más y más de la oscuridad, más de la ignorancia, más de la incredulidad. Lo lleva a una vida mucho más elevada, donde hay paz, donde hay gozo y donde hay esperanza. Al convertido se le despiertan los sentidos espirituales para que ahora vea, escuche, ¿a quién? A Dios. La palabra para el convertido. En la palabra el convertido se goza, porque como hablábamos el miércoles, se goza ¿por qué? Porque él ahora se puede dar cuenta en los peligros que transitaba. ¿No lo vimos el miércoles? ¿No hablamos de eso? Él ahora está gozoso porque por medio de la palabra se da cuenta de los males a los cuales se dirigía. Él ahora se da cuenta de todo esto y alaba a su Señor por no haber caído de esa cuerda floja en la cual caminaba sin darse cuenta, poniendo en riesgo y peligro su vida. Así andábamos usted y yo, en una cuerda floja, hermano, para un abismo, que donde no hubiéramos caído, no había esperanza de vida para ninguno. Pero el Señor ahora nos deja ver, yo estaba en esa cuerda floja, ¿dónde me debo de hacer para no caer? El convertido puede por la palabra ver los engaños con los cuales fue engañado, las trampas con las que fue atrapado y empieza a entender las mentiras de Satanás, puede entender este mundo que lo quiere acoger, puede ver el disfraz mortal del pecado y entonces va corriendo paso a paso hacia la luz, porque es la que le da entendimiento, porque es la que lo saca de la ignorancia a la obediencia. Ve la meta, ahora ve el camino y quiere andar bajo el sol de justicia. Los convertidos se vuelven al Señor. ¿Y sabe cómo están los convertidos? Plenamente satisfechos, plenamente gozosos, plenamente de acuerdo, plenamente en paz con la sabiduría, equidad, justicia de las leyes, reglas y ordenanzas del Señor Jesucristo. Y por eso se vuelven a Él y le dicen, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Se somete a su mandato, renunciando a todos los demás señores y al dominio de ellos. Así que con la conversión el hombre se humilla delante de Dios porque reconoce que un día fue esclavo de Satanás. Y ahora quiere, por medio de la fe, rendirse al señorío de Jesucristo. Quiere ahora un rumbo completamente diferente, librado de tentaciones. Quiere ser libertado, no es que haya sido librado completamente, pero quiere ser libertado de esas tentaciones. Y entonces la gracia les dada para que pueda soportarlos hasta que Dios venga por ellos. Hermanos, concluyo con esto. Concluyo con lo siguiente. Ningún convertido, según lo que hemos hablado, queda bajo el dominio de ¿quién? Ninguno. Ningún convertido va a permanecer siguiendo la corriente ¿de qué? De este mundo. Usted lo está respondiendo, hermano. Ningún convertido va a estar al lado de Satanás para estorbar la obra ¿de quién? Ninguno. Ningún convertido va a promover el pecado, ni la oscuridad, ni para él, ni para los demás. ¿Y sabe por qué? Porque la conversión del pecado
Es una conversión de Satanás a Dios mismo. Gracias al Señor por Jesucristo. Gracias al Señor por su regalo y su don inefable. Nacimos en pecado, esclavos de Satanás, pero por la obra de gracia del Señor abandonaremos este mundo por esa fe en Cristo Jesús que Dios da, renacidos en Él, siervos de Él y herederos de la vida eterna. Hermanos, si hay algo que el convertido puede hacer es glorificar al Señor por haberlo sacado de la vida miserable en la cual andaba. Amén. Amén.